Bueno, seguimos. Acá en el ejercicio, por ejemplo, 5, nosotros tenemos un recipiente donde tengo, por ejemplo, agua, volumen, ¿sí? Porque lo tengo en litros, y la temperatura, que la tengo en grados Kelvin. Habíamos dicho anteriormente que el volumen se medía en litros, la unidad es litros, y la temperatura, si me la daban en grados centígrados, yo le sumaba a eso 273 y me quedaban Kelvin, o Kelvin solo. Entonces, si yo tengo volumen y tengo temperatura, estas dos variables, ¿sí? Me faltaría una. ¿Qué es lo que me estaría faltando? ¿Cuál es la otra variable? Presión. Entonces tengo que la variable constante, como no está acá, sería constante. O sea que la presión es constante cuando yo tengo el volumen y la temperatura. A mí, si me preguntan, como preguntan en el ejercicio 5, ¿quién sería o qué ley me refiero yo cuando tengo el volumen y la temperatura o cuando la presión es constante? Entonces yo me voy a la ley de Charles, donde decía que decía que la presión era constante. La expresión matemática de la ley de Charles, entonces, ¿qué era? ¿Cuál era? Volumen 1 sobre temperatura 1 igual al volumen 2 sobre la temperatura 2. Ya tenemos las variables, tenemos la variable, la constante, qué variable es constante y a qué tipo de ley pertenece este ejercicio. ¿Sí? Bien, y después nos vamos a la ley de Charles, donde decía que cómo se comportaba, cómo era el comportamiento de los gases o con respecto al modelo cinético, ¿sí? Decía que si aumentaba la temperatura, aumentaba el volumen, ¿sí? Que si disminuía la temperatura, también disminuía el volumen. ¿Está? Bien. Bueno, esto sería bien resumido lo que se trata de variable, porque acordate que lo que es variable es la temperatura, el volumen y la presión, ¿sí? Esas son las tres variables que tenemos que tener en cuenta, sumándole que si yo uso el volumen y uso la temperatura, ¿qué me va a quedar constante? La presión. La expresión matemática es la fórmula que tengo acá. ¿Para qué me sirve esta fórmula? Porque si a mí me preguntan calcular el volumen 1, ¿sí? De un recipiente, donde yo tengo una temperatura inicial, este 1 de acá significa que yo tengo un volumen inicial y una temperatura inicial algo. Si a mí me preguntan el volumen, el volumen 2 sería el volumen final y la temperatura final, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo acá el recipiente. Suponete que yo tengo volumen, vamos a poner un dato. Tengo 3 litros. Si yo tengo la temperatura, tengo 4 grados Kelvin, ¿sí? Bueno, si yo tengo estos datos, el volumen 1 sería 3 litros y la temperatura 1 sería 4 grados Kelvin. Suponete que yo le quiera aumentar otra temperatura a 8 grados Kelvin, ¿sí? Y entonces, ¿a mí qué me estaría faltando? El volumen 2, ¿sí? El volumen final. Entonces, si a mí me dicen eso, yo tendré que calcular el volumen 2, el volumen final. Para esto, lo que se hace es, aparte que es una expresión matemática, se trabaja como un despeje, ¿sí? ¿Cómo despejabas para tener una incógnita? Acá el volumen 2, si yo lo tengo que calcular, es igual que una ecuación, ¿sí? Lo tengo que calcular como una ecuación. Bueno, entonces, para calcular el volumen 2 de este sistema, ¿yo qué puedo decir? Que el volumen 1, vamos a hacer un ejercicio de proporción. Primero vamos a poner bien los datos. Vamos a poner que volumen 1 son 3 litros. El volumen 2, yo los que tengo, vamos a ponerle una X porque no lo sé, lo tengo que calcular. La temperatura 1, ¿sí? Estaba dada por 4 grados Kelvin y la temperatura 2 yo la agregué a 8 grados Kelvin, ¿sí? Bien, entonces vamos a borrar el sistema y dejamos la fórmula,
¿sí? Voy a borrar esto porque ya están los datos. Bien. Entonces, ahora vamos a trabajar en base a la fórmula. ¿Cómo hago yo? Acá tengo los datos. ¿Y cómo hago yo para despejar? Para despejar esta fórmula nos vamos a una proporción, ¿sí? ¿Qué hago? Volumen 1. Cruzo, o sea, multiplico cruzado. Igual a temperatura 1 por volumen 2. Bueno, yo tengo esta fórmula y multiplico cruzado. ¿Qué quiere decir cruzado? Volumen 1 por temperatura 1. Igual temperatura 1 por volumen 2. Entonces, acá tengo volumen 1 por temperatura 2 igual a temperatura 1 por volumen 2. ¿Sí? Bueno, a mí lo que me piden es calcular el volumen 2. Esto es lo que tengo que calcular. A lo que tengo que calcular, yo le agrego una X como una incógnita. ¿Sí? Entonces, yo acá pongo volumen 1 por temperatura 2 igual temperatura 1 por X, que X sería lo que yo tengo que calcular. Bueno, esto me queda como una ecuación, ¿sí? ¿Qué hacía con las ecuaciones yo? Los dejaba solo la incógnita y esto está multiplicando, ¿sí? ¿Cómo pasa al otro lado? Dividiendo. Pongo de vuelta volumen 1 sobre temperatura 2 sobre temperatura 1, ¿sí? Bien, y así me quedaría la fórmula. Una vez que yo obtengo la fórmula, lo que hago es reemplazar los datos que yo tengo. A mí me dice volumen 1. Entonces, si me dicen el volumen 1 era 3 litros. Entonces pongo 3 litros por la temperatura 2. La temperatura 2 eran 8 grados Kelvin, por lo tanto pongo 8 grados Kelvin. Dividido temperatura 1, que era 4 grados Kelvin. 4 grados Kelvin. Kelvin con Kelvin se me va, lo puedo simplificar. Y me queda 3 por 8, ¿sí? Que es 24, dividido 4. 4 Kelvin. 4. Como Kelvin se fue, me va a quedar en litros. Y está bien que me quede la unidad en litros, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo lo que tengo que averiguar es el volumen 2. 24 dividido 4 me da 6. Por lo tanto, el volumen de este sistema, el volumen final de este sistema, es 6 litros. Si nosotros razonamos un poquito, decimos que el volumen 1 es 3 litros, ¿sí? Y que la temperatura 1 son 4 grados Kelvin. Si yo tengo la temperatura 2, el doble de la temperatura 1, porque la temperatura 2 tengo 8 grados Kelvin, o sea, es el doble de la temperatura 1, por lo tanto el volumen también me va a dar el doble del volumen 1, ¿sí? Y está bien, ¿por qué? Porque decíamos que si el volumen aumenta, la temperatura aumenta. Entonces acá decimos que si la temperatura aumentó de 4 a 8, el volumen también va a aumentar el doble, ¿sí? Bien, eso sería una ejercitación por las dudas que te lo den. Sí, hay uno parecido acá que ahora lo vamos a trabajar. ¿Está? Bien. Entonces, si acá yo pregunto, la expresión matemática sería esta fórmula, todo lo que tenemos acá. Si yo pregunto cuál es la variable constante de este sistema, es la presión. ¿Por qué? Porque yo estoy trabajando solamente con temperatura y volumen, ¿sí? Bien.